Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos una pulsera para hombres o también conocido como esclava cubana. Y para esto necesitamos un alambre con un diámetro de 2.5 milímetros. Si quieren ver cómo se realiza este alambre, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. También necesitaremos un tubo, que en esta ocasión yo utilizaré esta broca que tiene un diámetro de 5.5 milímetros. Lo que haremos será sujetar esta broca en esta pequeña prensa. Esto para envolver el alambre de plata con una ley de 925. Y daremos vueltas haciendo presión para que todas nuestras argollas tengan el mismo diámetro. Ahora utilizaré este astillero modificado, especialmente hecho para cortar argollas. Lo prensaremos y utilizaremos una cegueta y una sierra de 2/0. Pues este astillero modificado es muy bueno para cortar argollas. Pues solamente tienen que presionarlo de esta forma. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Bueno, aquí están todas las argollas que corté, que son 40 argollas. Los juntaremos de esta forma, juntándolo por las aberturas que tienen. Y para sellar esta abertura utilizaremos dos alicates y lo moveremos de esta forma. Pues esto mismo lo haremos en todas las argollas. Ahora lo soldaremos en nuestra mesa giratoria. Lo colocaremos al centro y las aberturas que tienen estas argollas lo pondremos mirando hacia arriba. Pues esto lo haremos con todas las argollas. Esto para soldarlo más rápido. Y colocaremos nuestro líquido para soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido de soldar, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Listo, encenderemos nuestro soplete a gas y utilizaremos la soldadura tipo duro. Como ven, estoy soldando justo en las aberturas que colocamos hacia arriba. Pues esta es la forma correcta de soldar este tipo de argollas. Siempre utilizando nuestra mesa giratoria para que sea mucho más fácil de soldar. Este método para soldar argollas es muy bueno para soldar todo tipo de cadenas. Y luego lo decaparemos para seguir trabajando con nuestra cadena. Siempre decapen sus joyas para trabajar con mucha más facilidad.
Como notan aquí, soldé dos argollas de esta forma para sujetarlo mucho mejor en esta pequeña prensa. Y utilizaré esta prensa de mano y prensaremos una de estas argollas. Ahora empezaré a moverlo en sentido del reloj, haciendo presión hacia mi lado. Y empezaremos a dar vueltas hasta que la cadena quede recta. Esto, hagamos más presión. Oh. Bueno, fue un error mío. Como notan, utilicé una prensa de mano que no tiene dientes, pero esta vez utilizaré esta otra prensa de mano con dientes. Pues si tienen esta pequeña prensa, utilícenlo de esta forma. Pues al tener estos dientes se sujeta mucho mejor y es más fácil trabajar con esta herramienta. Bueno, daremos una media vuelta más cuando ya esté recto para que nos quede de esta forma. Bueno, aquí está nuestra cadena. Tiene que tener esta caída recta. Ahí sabremos que está muy bien hecha. También necesitaremos una pequeña tabla. ¿Listo? Y utilizaremos este lacre. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, calentaremos el lacre y haremos que se derrita sobre nuestra madera. Y lo colocaremos en forma homogénea en toda esta tabla. Ahora colocaremos nuestra cadena de esta forma y lo calentaremos. Y ustedes notarán que el lacre se empezará a derretir y adherir a nuestra cadena de plata. Esto con un poco de calor del soplete, no muy fuerte. Luego lo rectaremos de esta forma, pues tiene que estar lo más recto posible. Ahora lo prensaremos en esta pequeña prensa y utilizaré esta lima áspera. Y limaremos la parte de arriba. Pues esto es uno de los métodos para limar este tipo de cadenas. Aunque también pueden utilizar una lija. Lo lijaremos de esta forma, que para mí es mucho más práctico y más rápido de hacer. Pues está quedando plano la parte de arriba. Es así como se realiza una cadena cubana. La parte de arriba tiene que estar plano. Pero yo creo que tenga un pequeño ángulo esta cadena. A mí me gusta más de este estilo, con una modificación a la cadena cubana. Lo inclinamos con un ángulo de 45 grados y lo empezamos a lijar de esta forma. Esto mismo lo haré en los dos lados. Ahora utilizaré esta otra lija que es un poco más fina, lijándolo en forma diagonal con este ángulo de 45 grados. Notan que la parte de arriba está recto y a los costados tiene un ángulo de 45 grados. Por último utilizaremos esta otra lija más fina. Aquí se notará cómo tienen los ángulos. La parte de arriba está recta, pero a los costados tiene un ángulo de 45 grados. Y lo sacaremos con calor
de igual forma como lo colocamos con el fuego. Ahora realzaremos la placa para nuestra cadena cubana y para esto utilizaremos un alambre cuadrado de plata de 1.5 milímetros de diámetro y haremos un corte en forma triangular. Ahora lo doblaremos con el alicate punto plano. Pues tenemos que crear dos idénticos. Y lo juntaremos de esta forma. Pues a lo largo mide 5 centímetros, en los costados mide 1 centímetro y en la parte central, que es más ancho, mide 1.5 centímetros. Y lo soldaremos con la soldadura tipo duro. Una vez soldado, también lo soldaremos en esta plancha de 0.50, siempre colocándolo en el líquido de soldar y posteriormente en esta plancha. Utilizaremos nuestra mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Pues es muy fácil de manejarlo y muy práctico para soldar todo tipo de joyas. Cuando ya está caliente, utilizaremos la soldadura tipo duro. Lo soldaremos de esta forma. Y cortaremos los excedentes con unas ceguetas y una sierra de 2/0. Bueno, aquí está cortado. Ahora tenemos que cortar unas letras. Pero antes de eso, le daremos unas texturas utilizando el Dremel, que es como una especie de martillo neumático. Lo encendemos y empezamos a crear estas texturas. Esto para que haya un contraste entre las letras y se note mucho más. Ahora coloqué un poco de pasta de soldadura sobre estas letras para que suelde más rápido. Para crear el sistema de seguros de nuestra cadena tipo cubana, necesitamos un resorte y lo sacaremos de este encendedor. Ahora cortaremos una plancha con 13 milímetros de largo y 3 milímetros de separación y lo doblaremos con un ángulo de 90 grados. Y crearemos estos pequeños ganchos para sujetar la cadena. Pues de estos ganchos necesitamos crear dos idénticos. Pues el otro lo cortaremos con la cegueta y una sierra de 4/0. Ahora tenemos que ubicarnos justo en este punto. Para guiar a la broca utilizaremos este punzón. Lo presionamos y utilizamos una broca de 1 milímetro. También soldaré este pequeño trapecio. El sistema de seguro tiene que estar puesto de esta forma. El resorte irá en la parte de atrás para que haga presión y los pequeños ganchos bajen hacia abajo.
También tienes que cortar otra plancha para empujarlo de esta forma. El sistema de seguro se enganche con esta pequeña plancha. Para liberarlo solamente tenemos que hacer presión en la parte de atrás y saldrá rápidamente. Ahora soldaremos otra plancha en la parte de arriba utilizando la soldadura tipo duro. Si quieren ver cómo se hace esta soldadura tipo duro, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Aquí ya soldé nuestra cadena estilo cubana con el sistema de seguro. Pues esto en realidad ya sería una esclava estilo cubana. Solamente tendría que pulirlo y esta cadena en realidad ya estaría acabada. Pero como yo quiero colocarle la placa que hice anteriormente con mi nombre, haremos unos cortes en estos puntos. Los rellenaremos con el lápiz en ambos lados y lo cortaremos con una cegueta y una sierra de 4/0, siempre guiándonos con las líneas que hicimos con el lápiz. Bueno, aquí ya cortado, estoy colocando un poco de revestimiento en las argollas de esta cadena. Esto para que la soldadura que tienen las argollas no se junten al momento de soldarlos. Es por eso que estoy colocando el revestimiento para la técnica de casting. Ahora colocaré el líquido de soldar. Y esto, mis amigos, lo soldaremos con la soldadura tipo duro. Siempre utilizando nuestra mesa giratoria para que se caliente homogéneamente. Lo empujaré un poco, tiene que estar muy bien pegado. Utilizar la soldadura tipo duro en ambos lados. Tenga mucho cuidado al momento de soldar. Ya decapé la esclava. Ahora colocaremos el sistema de seguro. Primero engancharemos uno de estos pequeños ganchitos con un alambre de 1 milímetro de espesor. Colocaremos nuestro resorte en la parte interna y colocar el otro gancho. Antes de desmacharlo veremos si funciona bien. Bueno, está excelente, ¿verdad? Bueno, lo abrimos. Ahora sí cortaremos los excedentes. Pues tiene que sobrarnos como 0,10 a cada lado. Los demacharemos de esta forma, golpeándolo con mucha suavidad, no con fuerza. Y obviamente lo puliremos en el pulidor para joyas. Si quieren ver más formas y estilos de crear joyas, aquí les dejo unos enlaces para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería. Cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.